inmediatamente una persona completamente diferente. Pero no siempre ocurre así. A veces al- a veces el alejamiento comienza cuando las cosas de Dios dejan de tener importancia. Cuando escuchar la palabra ya no nos conforta, cuando podemos pecar y nuestra conciencia permanece tranquila. Cuando justificamos lo que antes reconocíamos como incorrecto, cuando sabemos lo que debemos hacer, pero constantemente lo posponemos. Hebreos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Por qué? No sea que nos deslicemos. Esto significa que espiritualmente no podemos vivir en neutral. La corriente de este mundo no nos acerca naturalmente a Dios. La corriente nos empuja a otra dirección. Por eso es necesario permanecer firme. Una barca no necesita encender su motor para alejarse del puerto. Solo necesita flotar, soltar el ancla. Escuchen bien esto. Para alejarse de Dios muchas veces no es necesario correr una dirección contraria. Basta con dejar de estar anclados. Y la pregunta que debemos hacernos esta noche es, ¿estoy verdaderamente firme o simplemente todavía no me he dado cuenta de cuánto me he deslizado? El corazón puede endurecerse. Hermana Chanilla, ¿puede decir un versículo? Hebreos 3:12-13 dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué pasa? Aquí encontramos una de las advertencias más fuertes de Hebreo, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es una característica, engaña. El pecado se representará mostrando desde el principio todas sus consecuencias. Muchas personas nunca entenderían en él. Pero el pecado nunca muestra el final de la historia, solo muestra el momento. Le mostró a Eva el fruto, pero no le mostró la expulsión del Edén. Le mostró a David a Betsabé, pero no le mostró las lágrimas, la muerte y el conflicto que llegarían después a su casa. Le mostró a Judas 30 piezas de plata, pero no le mostró el árbol donde terminaría desesperado. El pecado siempre representa una oferta incompleta. Muestra el placer, oculta las consecuencias, muestra el momento, oculta el fruto, el futuro. Muestra la puerta de entrada, pero nunca enseña claramente dónde termina el camino. Pero por eso Hebreos habla del engaño y del pecado. Pero hay algo todavía más serio. Dicen que el corazón puede endurecerse. ¿Qué significa un corazón endurecido? Significa tener sensibilidad. Pensemos que en las manos de una persona que trabaja constantemente con herramientas. Al principio pueden aparecer heridas, pero con el tiempo se forman callos, donde la piel se endurece. Y aquello que antes producía dolor ya no se siente de la misma manera. Espiritualmente ya puede ocurrir algo parecido. La primera vez que una persona hace algo incorrecto puede sentir una lucha terrible. La conciencia habla, hay incomodidad, hay temor, hay convicción. Pero si la persona
continúa la segunda vez, puede ser más fácil. Después otra vez y otra vez. Hasta finalmente aquello que antes producía dolor espiritual se convierte en algo normal. El problema no es solamente cometer pecado. Uno de los peligros más graves es dejar de sentir el pecado. Cuando la conciencia comienza a guardar silencio, cuando ya no existe lucha, cuando la persona puede vivir en contradicción con la palabra y sentirse completamente cómoda. Eso debería preocuparnos. Hay personas que dicen, a mí no me remuerde la conciencia, pero la ausencia de recordamiento no siempre significa inocencia. A veces significa endurecimiento. Un corazón sensible responde a la corrección de un corazón endurecido. Siempre tiene la explicación, siempre tiene una justificación, siempre encuentra a alguien más culpable. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, la serpiente que me engañó. Saúl culpó al pueblo. El corazón endurecido tiene dificultad para decir, yo fallé, yo pequé, yo necesito cambiar, Señor, examíname. Por eso Hebreo utiliza una palabra importante, hoy, entre tanto que dices hoy, que hoy, porque uno de los engaños más grandes del corazón humano es pensar que siempre tendremos tiempo para cambiar mañana. Mañana voy a acercarme a Dios, mañana voy a dejar esto, mañana voy a corregir mi vida, mañana voy a reconciliarme, mañana voy a obedecer. Pero Dios constantemente habla de hoy, porque cada vez que rechazamos una convicción, el corazón puede volverse un poco más resistente. Lo que hoy nos incomoda, mañana puede parecernos normal. Lo que hoy hacemos escondido, mañana podemos comenzar a defenderlo públicamente. Y lo que ayer nos avergonzaba, mañana podemos incluso sentir el orgullo de ello. No es lo mismo conocer la palabra que ser transformado por ella. Hebreos 4:2 dice, ¿por qué también a nosotros se nos ha anunciado la buena vida como ellos, pero no les aprovechó el oír a la palabra, pero no ir acompañada de fe en los que la oyeron? Esta palabra es seria, no les aprovechó el oír. Ellos escucharon, pero escuchar no fue suficiente. Podemos estar expuestos constantemente a la palabra y no permitir que la palabra transforme nuestro corazón. Hay muchas personas que conocen versículos, conocen historias bíblicas, conocen personajes, saben cuándo decir amén, saben cómo comportarse dentro de una iglesia, pero Hebreos nos obliga a hacer una pregunta más profunda. La palabra que escuchamos está produciendo transformación, porque existe un peligro para quienes escuchamos constantemente la Biblia. Podemos volvernos familiares con la verdad sin ser transformados por la verdad. Y la familiaridad puede ser peligrosa. Podemos escuchar Cristo viene y no sentir nada. El pecado destruye y no sentir nada. Debemos perdonar y continuar guardando rencor.
Perdón. Debemos buscar la santidad y continuar justificando nuestras prácticas. Entonces debemos preguntar, ¿de qué sirve escuchar una verdad que nunca estamos dispuestos a obedecer? En Santiago compara a esas personas con alguien que se mira a un espejo. A un espejo. Ve su rostro, observa que necesita corregir, pero se marcha y lo olvida. La Biblia no fue dada solamente para aumentar nuestro conocimiento, fue dada para confortarnos, para corregirnos, para mostrarnos quién es Dios y también para mostrarnos quiénes somos nosotros. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y continúa diciendo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Observen esto. La palabra no solamente examina nuestras acciones, examina nuestras intenciones. Todos los seres humanos vemos acciones. Dios ve motivaciones. Podemos hacer algo aparentemente bueno por una razón incorrecta. Podemos servir buscando reconocimiento, podemos dar esperando ser vistos, podemos hablar de Dios mientras nuestro corazón busca exaltarse a sí mismo, podemos aparentar santidad mientras escondemos una vida completamente diferente. Pero la palabra de Dios atraviesa las apariencias, llega hasta las intenciones. Podemos tener apariencia espiritual y un corazón lejano. Y no hay cosa creada, Hebreos 4:13 declara, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel quien tenemos de dar cuenta. Estas palabras deberían producir temor reverente. Todas las cosas que están desnudas y abiertas. Nosotros vivimos en un mundo de apariencias, aprendemos a presentar versiones de nosotros mismos. Existe una versión para la iglesia, una versión para la familia, una versión para los amigos, una versión para las redes sociales, y quizás una versión solamente que nosotros conocemos. Pero delante de Dios no existe versiones. Dios conoce el corazón completo. El pecado que nos asedia. Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso del pecado y que nos asedia y corramos con paciencia por carrera y tenemos por delante. Hay dos cosas diferentes mencionadas aquí, peso y pecado. Esto es interesante porque significa que no todo lo que puede estorbar nuestra vida espiritual necesariamente comienza siendo pecado. Hay cosas que son peso, pero puede ser malo en sí mismo, pero puede estar ocupado en un lugar incorrecto en nuestra vida. La pregunta del cristiano maduro no debería ser solamente ¿es pecado? Debería preguntar,
¿Esto me está ayudando a acercarme a Dios o se está convirtiendo en un peso? Porque constantemente queremos conocer el límite. ¿Hasta dónde puedo llegar sin pecar? ¿Hasta dónde puedo hacer? ¿Esto es pecado, sí o no? Pero quizás estamos haciendo una pregunta incorrecta. Imagínense a un corredor profesional antes de una carrera preguntando, ¿cuánto peso puedo cargar y todavía terminar la carrera? Probablemente su entrenador respondería, ¿por qué quieres cargar peso? El objetivo no es descubrir cuánto peso podemos soportar, el objetivo es correr correctamente. Hay hábitos, relaciones, entrenamientos, preocupaciones, ambiciones, incluso responsabilidades que pueden convertirse en peso, no necesariamente porque sean malas, sino porque comenzaron a dominar nuestra atención. Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero yo no dejaré dominar de ninguna. La pregunta es, ¿qué domina nuestros pensamientos? ¿Qué consume nuestro tiempo? ¿Qué ocupa nuestra mente cuando estamos solos? ¿Qué ocupa si Dios nos pidiera dejar producir en nosotros una resistencia inmediata? A veces descubrimos nuestros ídolos cuando imaginamos perderlos. Un ídolo no siempre es una estatua, es cualquier cosa que ocupa en el corazón el lugar que solamente corresponde a Dios. Puede ser una persona, dinero, reconocimiento, apariencia, éxito, una relación, una posición, incluso nuestro propio orgullo. Hebreos dice, despojémonos. Hay cosas que Dios no va a arrancar violentamente de nuestras manos. Nosotros debemos decidir soltarlo. Quiero terminar regresando al principio. Hebreos 2 dice, es necesario que con esta diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La pregunta esta noche es no solamente creo en Dios, quiero hacer preguntas más profundas. ¿Dónde está hoy nuestro corazón? ¿Tenemos la misma sensibilidad espiritual que antes? Hay cosas que antes nos preocupan espiritualmente y ahora hemos normalizado. ¿Estamos creciendo o solamente ha pasado el tiempo? ¿Estamos obedeciendo la palabra o solamente escuchándola? ¿Existe algún peso que está dominando nuestra vida? ¿Existe algún pecado que hemos comenzado a justificar? ¿Estamos cansados y considerados retroceder? Quizás alguien pueda pensar, yo estoy bien. Pero Hebreos nos invita a examinarnos porque uno de los mayores peligros es estar lejos y pensar que estamos cerca. Sansón se levantó una vez pensando, esta vez saldré como las otras. Y la Biblia dice algo terrible. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía. Eso es lo preocupante. Si había acostumbrado tanto a jugar con los límites que no reconoció su condición. Hermano, nunca permitamos que nuestro corazón llegue a nuestro punto donde podamos vivir desde lo lejos de Dios y sentirnos cómodos. Pidamos sensibilidad, pidamos un corazón enseñable, un corazón que pueda corregirlo, un corazón que todavía tiemble ante la palabra. David cometió pecados graves, pero cuando fue confrontado con Natán, finalmente dijo, pequé contra Jehová. Saúl, en cambio, constantemente justificaba sus acciones. Las diferencias no estaban solamente en quién había fallado. La diferencia estaba en la respuesta del corazón ante la corrección. Hoy, si Dios señala algo, no endurezcamos el corazón. Si Dios nos muestra orgullo, reconozcámoslo.
Si hemos descuidado nuestra vida espiritual, reconozcámoslo. Esto ha sido todo por mi prédica. Ora, hermano Ángel, ora por todos, como el Señor te guíe en eso precisamente. Qué tema tan